En los pasillos más silenciosos de ciertos laboratorios rusos, donde la luz cae sobre mesas de acero como un cuchillo afilado, nació un arma que parece más un fenómeno de la naturaleza que un proyecto humano. No avanza, se precipita, no vuela, persigue, y su sola aparición en el radar, cuando aparece, provoca un escalofrío en cualquier sala de mando. Ese artefacto se llama Kinzhal, un misil cuya sombra ha logrado alterar la confianza en la arquitectura defensiva de Occidente. No es únicamente una pieza de ingeniería, sino una advertencia clara, inscrita en velocidad. No desafíes lo que no puedes detener. Durante años, Estados Unidos y sus aliados se apoyaron en sistemas como Patriot o Aegis, convencidos de que su escudo tecnológico era infranqueable. Un muro invisible capaz de interceptar cualquier misil que se aproximara. Moscú, mientras tanto, observaba con calma. Sabía que, para mantener su peso estratégico, debía encontrar una forma de atravesar esa muralla sin ser detenido. Y así surgió una idea radical. Un arma que viajara tan rápido que el tiempo entre su detección y su impacto se redujera prácticamente a cero. El resultado fue el Kinzhal, un misil hipersónico no creado para competir con la tecnología occidental, sino para superarla de forma humillante. Si le está gustando este contenido, le invito a suscribirse. El 1 de marzo de 2018, Vladimir Putin se dirigió a su nación con una puesta en escena que rompió cualquier expectativa. Entre gráficos, animaciones y un discurso cargado de desafío, reveló al mundo un misil capaz, según él, de volar a 10 veces la velocidad del sonido y alcanzar objetivos en cualquier punto del planeta. Para la OTAN, aquello no fue solo un anuncio. Fue un golpe psicológico. Si aquella velocidad era real, si esa maniobrabilidad era cierta, entonces la lógica defensiva que sustentaba décadas de estrategia atlántica acababa de tambalearse. El Kinzhal, designado oficialmente como KH-47M2, es un misil aire-tierra capaz de alcanzar Mach 10, alrededor de 12.000 km/h. A esa velocidad, el aire que lo rodea deja de comportarse como un fluido, se convierte en plasma. Su firma cambia, su trayectoria es impredecible y cualquier intento de interceptarlo se vuelve prácticamente imposible. Su alcance, entre 1.500 y 2.000 kilómetros, permite atacar sin que el lanzador sea detectado. Pero no cualquier aeronave es capaz de poner en marcha semejante bestia. Solo las plataformas más poderosas del arsenal ruso pueden cargarlo. El MiG-31K, un interceptor que roza Mach 3 y lo impulsa a alturas donde el misil puede iniciar su carrera hipersónica. El Tu-22M3, un bombardero de alcance medio que permite aproximarse sin exponerse. Y el Tu-160, la joya estratégica de la aviación rusa. Una fortaleza supersónica que convierte al Kinzhal en un golpe capaz de cruzar continentes sin previo aviso. Imagina la escena, un misil que viaja a 10 veces la velocidad del sonido, liberado desde un avión que ni siquiera ha sido detectado. Es la definición misma de lo ininterceptable. El Kinzhal no fue concebido para objetivos ordinarios. No está pensado para destruir tanques aislados ni posiciones tácticas menores. Su función es mucho más ambiciosa: atacar el corazón mismo de la infraestructura militar enemiga. Portaaviones, centros de mando, bases aéreas reforzadas, búnkeres subterráneos, sistemas antimisiles, todo aquello que suele mantenerse fuera del alcance de las armas convencionales. Su versatilidad es tan extrema que puede portar tanto ojivas convencionales como nucleares. Con una carga convencional, su velocidad y precisión bastan para desmantelar instalaciones críticas en cuestión de segundos. Con una ojiva nuclear, su impacto adquiere dimensiones capaces de alterar la geografía de una ciudad. Rusia asegura que el Kinzhal ya ha sido probado en combate real. Desde 2022, varios informes apuntan al uso de este misil en Ucrania, supuestamente contra instalaciones subterráneas y objetivos de alta prioridad. Ucrania, por su parte, afirma haber interceptado algunos con sistemas Patriot. Moscú lo niega. Entre acusaciones cruzadas, la verdad permanece envuelta en la niebla informativa de la guerra moderna. Lo que sí está fuera de duda es que los daños observados en ciertas estructuras superaron ampliamente lo que cabría esperar de municiones convencionales, lo que sugiere que el Kinzhal ya no es un prototipo presentado en desfiles, es un arma operativa.
Mientras tanto, la comunidad internacional intenta descifrar la magnitud del arsenal ruso. Las cifras oficiales brillan por su ausencia. Algunas fuentes occidentales estiman que se producen entre 10 y 15 misiles al mes, lo que elevaría el total por encima de las 100 unidades. Otras evaluaciones son más prudentes, situando la producción en torno a 6 misiles al mes y un arsenal acumulado de unas 75 unidades. Lo cierto es que el número exacto permanece clasificado, pero la dirección estratégica es evidente. Rusia ha priorizado su fabricación, invirtiendo en materiales capaces de soportar temperaturas abrumadoras, optimizando cadenas de suministro y recortando tiempos de ensamblaje. Cada nuevo avance reduce los plazos y aumenta la capacidad de respuesta ante un conflicto prolongado. El Kinzhal no es solo una plataforma de destrucción, sino un mensaje, un recordatorio silencioso de que Rusia puede penetrar cualquier defensa moderna desde distancias inimaginables. Para la OTAN, esto supone replantear doctrinas enteras, invertir en tecnologías aún inexistentes y asumir una verdad incómoda. Quizá no haya un sistema capaz de detenerlo a día de hoy. Para Moscú, en cambio, es un activo diplomático, un as bajo la manga que otorga peso en negociaciones internacionales y alimenta una sensación de poder estratégico difícil de ignorar. El impacto del Kinzhal va mucho más allá de su velocidad o su alcance. Su existencia modifica las reglas mismas del combate moderno. La velocidad extrema elimina el concepto de tiempo de reacción. Lo que antes podía detectarse, analizarse y contrarrestarse en minutos, ahora ocurre en segundos. En ese margen ínfimo, cualquier error es definitivo. Cada lanzamiento del Kinzhal convierte la sorpresa en un arma en sí misma. Y en la guerra contemporánea, donde la información se procesa a una velocidad vertiginosa, la sorpresa es, con frecuencia, más devastadora que la potencia bruta. Los portaaviones, símbolos durante décadas del dominio estadounidense en los mares, quedan súbitamente expuestos. Sus defensas están diseñadas para detectar misiles balísticos o de crucero, pero no un proyectil que se desplaza a Mach 10 y puede modificar su trayectoria mientras cae sobre su objetivo. Centros de mando subterráneos, búnkeres reforzados, silos de misiles estratégicos, todos los elementos considerados hasta ahora intocables entran en un nuevo nivel de vulnerabilidad. El Kinzhal desafía no lo que se construye, sino lo que se cree posible proteger. Rusia comprende mejor que nadie el valor psicológico de esta arma. Su sola mención introduce incertidumbre en cualquier planificación militar. No se trata únicamente de su capacidad destructiva, sino de la duda que genera. ¿Y si es imposible detenerlo? Esa duda pesa en los simuladores de la OTAN, en las salas de estrategia, en los informes que pasan por manos de analistas y políticos. Y en la guerra moderna, la percepción del riesgo es tan importante como el riesgo real. Una amenaza que obliga al adversario a modificar su comportamiento ya ha cumplido parte de su función, incluso sin ser utilizada. El arsenal real sigue envuelto en misterio. Analistas especulan con cifras, gráficos y fotografías satelitales, pero la verdad permanece oculta. Lo único indiscutible es que cada Kinzhal requiere materiales avanzados, ingeniería térmica extrema y procesos de ensamblaje que pocos países pueden replicar. Su producción no es sencilla, ni rápida, ni barata. Es, más bien, un testimonio de la apuesta tecnológica rusa por una disuasión basada en la velocidad como arma decisiva. Cada misil representa horas de investigación, meses de fabricación y un objetivo estratégico: colocar a Rusia un paso por delante de cualquier defensa conocida. En esta carrera silenciosa, donde cada avance tecnológico redefine la estrategia global, Rusia continúa perfeccionando su arma estrella. La producción del Kinzhal no se limita a fabricar unidades. Implica revisar aleaciones, mejorar recubrimientos térmicos, ajustar sistemas de guiado y evaluar nuevas aeronaves portadoras. Cada mejora supone un salto de eficiencia, más misiles operativos, más rapidez en la reposición y un aumento directo de la capacidad disuasoria. En paralelo, Occidente se enfrenta a un desafío sin precedentes. Los sistemas Patriot, Aegis o Taad fueron concebidos para interceptar misiles balísticos o de crucero, no un proyectil que viaja a velocidad hipersónica y puede modificar su trayectoria mientras está en vuelo.
La OTAN ha tenido que admitir públicamente que no posee una defensa fiable frente a armas de este tipo. El concepto tradicional de escudo antimisiles está en cuestión. La física, hasta ahora favorable a los interceptores, se vuelve enemiga cuando la velocidad multiplica por 10 la del sonido y el plasma oculta la firma del misil. Por eso el Kinzhal opera en un espacio sin adversarios, un territorio tecnológico donde quien dispara tiene ventaja absoluta. Este tipo de armas cambia la ecuación completa. No se trata de cuántos misiles puede interceptar un sistema, sino de cuántos segundos de reacción quedan antes de que el impacto sea inevitable. Y hoy, esos segundos son demasiado pocos. A esa ecuación se añade otro elemento, la posibilidad de expandir la plataforma de lanzamiento. Rusia ha insinuado que evalúa integrar el Kinzhal en futuros cazas de nueva generación. De conseguirlo, el misil aumentaría su alcance potencial, su rapidez de despliegue y su cobertura estratégica. Sería un arma capaz de partir desde aeródromos remotos, elevarse sin ser detectada y atacar con un margen de reacción prácticamente inexistente. Mientras tanto, Moscú consolida una cadena de producción que, pese a las sanciones, ha logrado mantenerse en funcionamiento. Nuevos proveedores, sustitución de componentes críticos, materiales hipersónicos de fabricación nacional. Cada ajuste fortalece un ecosistema industrial que parece orientado a garantizar que el Kinzhal siga siendo una amenaza real, no un simple proyecto en los informes. Para Rusia, el misil es más que una innovación. Es un instrumento de poder, una carta que otorga ventaja tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociación. En el tablero geopolítico moderno, donde la velocidad y la tecnología determinan quién tiene la iniciativa, el Kinzhal se ha convertido en una pieza que altera los fundamentos mismos del equilibrio estratégico. No es únicamente un misil, es la representación material de una doctrina que apuesta por la sorpresa, la rapidez absoluta y la imposibilidad de respuesta. Su mera existencia transforma cualquier cálculo militar en una ecuación incompleta, en la que falta siempre la variable más inquietante: el tiempo que queda antes de que sea demasiado tarde. En los centros de mando occidentales, los simuladores incorporan escenarios que hace solo unos años se consideraban ciencia ficción. Un portaaviones neutralizado sin aviso, un búnker subterráneo perforado desde cientos de kilómetros de distancia, una base aérea destruida antes de que sus sistemas de alerta hayan terminado de activarse. El concepto de zona segura se difumina cuando el enemigo dispone de un misil que recorre el horizonte a Mach 10, envuelto en plasma, invisible a los radares durante gran parte de su trayectoria. El Kinzhal ha convertido el cielo en un territorio donde el tiempo ya no pertenece al defensor. Para Rusia, esta arma funciona también como un pilar psicológico. Una herramienta que siembra inquietud, obliga a revisar doctrinas enteras y coloca a la OTAN en un estado de adaptación constante. La duda es tan poderosa como la destrucción. Saber que existe un arma que puede atravesar defensas de miles de millones de dólares hace que cualquier decisión militar o política se tome bajo una sombra persistente. Cada prueba pública, cada anuncio de despliegue, cada vídeo difundido por el Kremlin forma parte de esa guerra silenciosa donde la percepción es tan estratégica como el impacto real. La cuestión clave, ¿cuántos Kinzhal posee Rusia?, permanece envuelta en secreto. Algunas estimaciones hablan de más de un centenar. Otras, de cifras más reducidas pero en aumento constante. Lo único evidente es que Moscú ha construido una cadena de suministro dedicada, capaz de producir materiales hipersónicos resistentes a temperaturas extremas y mejorar la eficiencia del ensamblaje. El misil no es fácil de fabricar, pero cada paso adelante en esa dirección demuestra que la apuesta rusa es firme y prolongada. Y cada nueva unidad introducida en servicio amplía la brecha entre el arma y cualquier defensa capaz de intentar detenerlo. A esto se suma un aspecto todavía más inquietante: las plataformas de lanzamiento pueden multiplicarse. Si los planes de integrar el Kinzhal en cazas de nueva generación se materializan, Rusia dispondría de un arma hipersónica con una flexibilidad operativa enorme. Esta versión incorpora el sistema SIT,
formado por 3 contenedores especializados. Un radar PRM con capacidad de escaneo prácticamente completo de 360 grados. Un módulo de guerra electrónica que protege al avión ante rádares y misiles enemigos y un contenedor de reconocimiento destinado a coordinar drones y designar objetivos a largas distancias. Esta combinación convierte al Su-34M en una plataforma multifunción, capaz de actuar como caza de ataque, centro de mando aéreo y sistema de apoyo electrónico, todo en una sola aeronave. Su capacidad de carga, que permite transportar hasta 5 misiles KH-69 o bombas de 3 toneladas, refuerza su papel como avión de ataque principal. Aunque no es un avión furtivo, su robustez estructural, su alcance extendido y su arquitectura moderna lo convierten en una plataforma eficaz para misiones en entornos saturados de defensas, siempre que se emplee con la estrategia adecuada. El diseño del Su-34 continúa mostrando elementos heredados del proyecto T-10V original. Cabina espaciosa, tren de aterrizaje reforzado, radar de largo alcance y una disposición interna pensada para vuelos extensos y misiones complejas. Su característica nariz, apodada pico de pato, se hizo reconocible en todos los teatros de operaciones donde fue desplegado, convirtiéndose en una imagen habitual de la aviación táctica rusa. Durante siglos, el océano fue el tablero definitivo del poder mundial. En sus aguas no solo se movían piezas, se desplazaban colosos de acero que decidían el destino de imperios. Primero fueron los acorazados, auténticas fortalezas flotantes que rugían en batallas decisivas. Después llegaron los portaaviones, capaces de proyectar poder a miles de kilómetros y convertir a una nación en árbitro del orden global. Durante buena parte del siglo XX, el mar tuvo un dueño claro, y su supremacía parecía incuestionable. Ese dominio, sin embargo, se apoyaba en una certeza: la impenetrabilidad. Los grupos de combate navales se construyeron bajo la premisa de que ninguna amenaza podía atravesar su anillo defensivo. Rádares, escoltas, interceptores y sistemas antimisiles formaban un escudo aparentemente infranqueable. Pero la historia militar demuestra que ningún orden es eterno. Hoy, una nueva sombra se perfila en el horizonte naval. No es un buque ni un avión. No despliega alas ni ondea bandera alguna. Es algo mucho más inquietante. Un proyectil que viaja a velocidades imposibles, reduce los tiempos de reacción a segundos y convierte la distancia en una ilusión. Su nombre es 3M-22 Zircon, el misil hipersónico ruso cuya sola mención ha comenzado a incomodar a los centros de poder occidentales. El Zircon no es un arma más. Es una declaración estratégica. Un sistema concebido no solo para destruir, sino para cuestionar los fundamentos mismos de la seguridad naval moderna. Conceptos como defensa impenetrable o superioridad marítima empiezan a perder sentido cuando un ataque puede materializarse sin previo aviso y a una velocidad que desborda cualquier protocolo existente. Si este contenido le resulta interesante, suscríbase para no perder los próximos análisis. Imaginar el impacto de esta amenaza es entender por qué genera tanta inquietud. Un portaaviones, símbolo máximo del poder militar contemporáneo, con su compleja red de defensas y su coste multimillonario, podría quedar neutralizado en cuestión de segundos. No por una flota enemiga, sino por un único vector de ataque lanzado desde cientos de kilómetros de distancia. Rusia no concibió el Zircon por capricho ni por exhibicionismo tecnológico. Lo hizo como respuesta a una realidad estratégica incuestionable. Competir con la Armada estadounidense en número de portaaviones era una batalla perdida de antemano. Frente a una docena de superportaaviones nucleares desplegados en todos los océanos, Moscú necesitaba una solución distinta, algo que no igualara la fuerza bruta, sino que la anulara. La respuesta no fue construir más barcos, sino cambiar las reglas del juego. Si no podían dominar el mar con flotas, lo harían con velocidad, con un arma capaz de convertir la supremacía naval del adversario en una vulnerabilidad crítica. El Zircon es, en esencia, la materialización de esa obsesión estratégica. Un misil diseñado para equilibrar el poder global sin necesidad de igualar el músculo naval de Occidente. Pero esta historia no comienza con el lanzamiento de un misil, sino con una pregunta incómoda que resonó durante años en los despachos del Kremlin. ¿Y si el rey del océano ya no fuera intocable? El Zircon no apareció por accidente ni como una excentricidad tecnológica.
surgió de una realidad estratégica que Rusia no podía seguir ignorando. Desde el final de la Guerra Fría, la Armada estadounidense consolidó una presencia global sin precedentes. Superportaaviones nucleares desplegados en todos los océanos, escoltados por destructores, submarinos y una red de sensores que parecía cerrar cualquier resquicio de vulnerabilidad. Para Moscú, el dilema era evidente. En una carrera de números, la derrota estaba asegurada. Un solo portaaviones ruso frente a una constelación de colosos estadounidenses no podía cambiar el equilibrio. La brecha industrial, económica y logística era demasiado grande. Pero la historia militar rusa siempre ha demostrado una constante. Cuando no puede competir en cantidad, busca imponerse en calidad y concepto. La solución debía ser asimétrica. No más barcos, sino un arma capaz de hacer irrelevante la superioridad naval enemiga. No una flota, sino un golpe preciso. Así nació la idea de un misil que no pudiera ser interceptado con los medios existentes, uno que transformara la ventaja del adversario en su mayor debilidad. La responsabilidad del desarrollo recayó en NPO Mashinostroyenia, uno de los pilares históricos de la industria rusa de misiles estratégicos. Desde finales de los años 90, sus ingenieros tenían claro que el futuro del combate no estaba en la potencia explosiva, sino en la velocidad sostenida. Cuanto menos tiempo tuviera el enemigo para reaccionar, menor sería la necesidad de saturar defensas con grandes cantidades de misiles. El Zircón fue concebido desde el principio como un misil de crucero hipersónico, no como un proyectil balístico clásico. Debía volar a velocidades superiores a Mach 8, incluso acercarse a Mach 9, manteniendo además la capacidad de maniobrar durante toda su trayectoria. Esa combinación era la clave: velocidad extrema sin perder control ni precisión. Ahí surgieron los mayores desafíos. A esas velocidades, la fricción con el aire genera temperaturas capaces de fundir el metal. Además, alimentar un motor en régimen hipersónico parecía, durante décadas, un problema casi insoluble. Los ingenieros rusos apostaron entonces por una solución audaz: el estatorreactor de combustión supersónica, conocido como Scramjet. A diferencia de un cohete convencional, el Scramjet no transporta su propio oxidante. Utiliza el oxígeno de la atmósfera, comprimido por la propia velocidad del misil, para mantener una combustión estable a velocidades hipersónicas. Menos peso, mayor alcance y la posibilidad de mantener trayectorias prolongadas, incluso a baja altitud. Una pesadilla para cualquier radar naval. Imaginemos el escenario: un misil rozando la superficie del mar, oculto por la curvatura de la Tierra, prácticamente invisible para los sensores hasta los últimos instantes. Cuando aparece en pantalla, ya no hay margen de reacción. No hay tiempo para evaluar, decidir y actuar. Solo segundos. Las dimensiones del Zircón refuerzan su papel de depredador naval. Entre 8 y 10 metros de longitud, un diámetro cercano a los 70 centímetros y un peso que ronda las 4 toneladas. Su ojiva, estimada entre 300 y 400 kilogramos, es suficiente para destruir o incapacitar gravemente un buque de gran tonelaje con un solo impacto. Su estructura está recubierta de materiales compuestos y aleaciones diseñadas para soportar temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Cada línea de su diseño, desde el cono aerodinámico hasta sus sistemas de guiado inercial y satelital, está optimizada para un único propósito: alcanzar el objetivo sin ser detenido. Los primeros ensayos, a comienzos de la década de 2010, se llevaron a cabo con extrema discreción. Pero a medida que avanzaban las pruebas, el progreso se volvió innegable. En 2019, el propio presidente ruso confirmó públicamente que el Zircón había superado Mach 8. El mensaje era claro: algo había cambiado en el equilibrio naval. Y ese cambio no tardaría en hacerse visible sobre el mar. Las armas verdaderamente disruptivas no se anuncian con discursos grandilocuentes. Se prueban. Y cuando funcionan, hablan por sí solas. En el caso del Zircón, cada ensayo fue un mensaje cuidadosamente calculado, dirigido no a la opinión pública, sino a los planificadores militares que observaban con atención. Entre 2020 y 2021, la fragata Admiral Gorshkov se convirtió en el banco de pruebas del misil hipersónico ruso. Desde el Mar Blanco,
El Zircón fue lanzado contra objetivos marítimos y terrestres situados a cientos de kilómetros. Los impactos confirmaron algo inquietante. El misil no solo alcanzaba velocidades extremas, sino que mantenía estabilidad, control y precisión durante todo su vuelo. Cada disparo era una demostración silenciosa de madurez tecnológica. No se trataba de prototipos experimentales, sino de un sistema que empezaba a comportarse como un arma operativa. Para los observadores occidentales, el mensaje era inequívoco. El tiempo de reacción de las defensas navales se estaba reduciendo a un margen peligrosamente estrecho. Pero la verdadera inquietud no residía solo en la velocidad. Era la combinación de velocidad, maniobrabilidad y alcance lo que convertía al Zircón en una amenaza cualitativamente distinta. A diferencia de un misil balístico antibuque, cuya trayectoria es en gran medida predecible, el Zircón puede variar su rumbo durante el vuelo, incluso en régimen hipersónico. Eso desbarata los cálculos de interceptación tradicionales. La producción del misil, sin embargo, no apunta a una estrategia de saturación. No es un arma pensada para ser lanzada por cientos. Su complejidad tecnológica y su coste elevan el umbral de fabricación. Las estimaciones más prudentes hablan de decenas de unidades producidas al año, con un coste por misil que oscila entre varios millones de dólares, cifras muy superiores a las de los misiles de crucero convencionales. Lejos de ser una desventaja, esta limitación forma parte de su lógica estratégica. El Zircón no es un martillo, es un bisturí. Su valor no está en la cantidad, sino en el efecto psicológico y táctico que produce. La simple posibilidad de que esté presente en una zona obliga a replantear despliegues enteros, rutas de navegación y perfiles de misión. Comparado con otras armas navales conocidas, el contraste es evidente. Los misiles subsónicos, aunque precisos, ofrecen amplias ventanas de detección e interceptación. Los misiles balísticos antibuque son rápidos, pero siguen trayectorias que pueden anticiparse. El Zircón, en cambio, combina velocidad sostenida con imprevisibilidad, lo que lo sitúa en una categoría propia. La gran pregunta empezó entonces a circular en despachos y centros de análisis. ¿Puede un solo misil anular décadas de inversión en defensas navales? No es una cuestión teórica. Es el núcleo del dilema que ahora afrontan las armadas occidentales. Porque incluso sin haber sido utilizado en combate real, el Zircón ya ha conseguido algo fundamental: introducir la duda. Y en estrategia militar, la duda puede ser tan poderosa como el arma misma. Pero el verdadero impacto de esta tecnología no se mide en pruebas ni en cifras. Se mide en cómo obliga a repensar el símbolo más poderoso del dominio naval moderno. Durante más de 7 décadas, el portaaviones fue el rey indiscutible del océano. No solo un buque, sino un concepto estratégico completo. Más de 300 metros de eslora, decenas de cazas embarcados, escoltas especializadas y un coste que supera con facilidad los 13.000 millones de dólares en el caso de las unidades más modernas. Eran ciudades flotantes, el corazón de grupos de combate que parecían imposibles de destruir. Su poder no residía únicamente en la fuerza de fuego, sino en la percepción de invulnerabilidad. Un portaaviones podía acercarse a cualquier costa, proyectar poder aéreo y retirarse con relativa seguridad. Durante décadas, esa capacidad definió la política exterior y militar de Occidente. Pero el Zircón ha introducido una grieta profunda en esa certeza. La vulnerabilidad es brutal por 3 razones fundamentales. La primera es la velocidad. A Mach 8 o Mach 9, el misil recorre más de 2 km por segundo. Desde una distancia de 800 o 1000 kilómetros, un grupo de combate naval dispone de apenas unos minutos para detectar la amenaza, clasificarla, decidir una respuesta y ejecutar una interceptación. Ese margen es tan estrecho que convierte cualquier error en una catástrofe. La segunda razón es la maniobrabilidad. A diferencia de un misil balístico antibuque, cuya trayectoria puede predecirse con relativa facilidad, el Zircón no sigue un patrón fijo. Puede modificar su rumbo en pleno vuelo, incluso a velocidades hipersónicas. Para los sistemas defensivos, esto supone un problema casi insoluble. No se trata solo de reaccionar rápido, sino de reaccionar sin saber exactamente por dónde llegará el golpe. La tercera razón es el alcance.
Con una cobertura estimada de entre 500 y 1000 kilómetros, el Zircón permite atacar desde mucho más allá del radio de acción de los cazas embarcados. Un submarino o una fragata equipada con este misil puede lanzar su ataque sin exponerse al contraataque aéreo inmediato. La plataforma de lanzamiento permanece a salvo mientras el misil cumple su misión. Este escenario obliga a replantear preguntas incómodas. ¿De qué sirve una poderosa ala aérea si el buque que la sostiene puede ser destruido antes de que un solo avión despegue? ¿Cómo proteger un activo tan costoso cuando el tiempo de reacción se reduce a segundos? La obsesión rusa por neutralizar portaaviones no es nueva. Durante la Guerra Fría, Moscú ya entendió que no podía igualar el músculo naval estadounidense. Su respuesta siempre fue buscar el punto débil del adversario. El Zircón es la culminación de esa lógica. No hace falta hundir una flota entera, basta con demostrar que su pieza central puede ser eliminada. Las consecuencias estratégicas para la OTAN son inmediatas. La doctrina naval, construida en torno al portaaviones como herramienta principal de proyección de poder, comienza a tambalearse. Cada despliegue debe calcularse con mayor cautela. Cada aproximación a costas hostiles implica un riesgo mucho más elevado. En respuesta, Occidente ha iniciado una carrera contrarreloj. Nuevos radares de ultra alta frecuencia, interceptores hipersónicos, sistemas láser y soluciones basadas en guerra electrónica. Pero la mayoría de estos proyectos aún se encuentran en fases experimentales. Mientras tanto, el Zircón ya está operativo, alterando el equilibrio sin haber sido disparado en combate real. Y ese es quizá su mayor logro. No destruir, sino condicionar. No hundir, sino obligar al adversario a pensar dos veces cada movimiento. En la guerra moderna, la disuasión no siempre se basa en la acción, sino en la posibilidad constante. Pero toda arma revolucionaria tiene un límite. Y es en ese punto donde la narrativa del Zircón se vuelve más compleja, más ambigua y quizá, más peligrosa. Ningún arma es perfecta, y el Zircón no es la excepción. Su aura de invencibilidad convive con limitaciones reales que forman parte de su propia naturaleza. Su coste elevado y su complejidad tecnológica hacen inviable una producción masiva. No es un misil pensado para guerras de desgaste ni para saturar defensas por volumen. Es una herramienta de precisión estratégica, diseñada para momentos concretos y objetivos de altísimo valor. A diferencia de los misiles de crucero convencionales, fabricados por miles y empleados de forma rutinaria, el Zircón se produce en cantidades limitadas. Cada unidad representa una inversión considerable y un esfuerzo industrial significativo. Esa escasez, lejos de restarle importancia, refuerza su papel como arma de disuasión. No necesita ser disparado para cumplir su función. Basta con que exista. Otro factor clave es la falta de experiencia en combate real. Por espectaculares que hayan sido sus pruebas, el Zircón aún no ha enfrentado un entorno de guerra plenamente activo, saturado de interferencias electrónicas, contramedidas avanzadas y decisiones humanas bajo presión extrema. Hasta que eso ocurra, siempre existirá un margen de incertidumbre. Y en la estrategia militar, la incertidumbre juega en ambos sentidos. Si este contenido le resulta interesante, suscríbase para no perder los próximos análisis. Aún así, el impacto psicológico del misil ya es incuestionable. Ningún comandante de un grupo de combate naval puede ignorar la posibilidad de un ataque hipersónico. Cada despliegue debe realizarse más lejos de las costas enemigas, cada maniobra requiere mayor protección, cada decisión se toma con un riesgo añadido. El miedo a un golpe invisible y fulminante condiciona la operatividad incluso antes de que el conflicto comience. La respuesta occidental ha sido inmediata, pero desigual. Estados Unidos acelera programas de defensa hipersónica, armas de energía dirigida y nuevos interceptores. Europa invierte en sistemas láser y en guerra electrónica avanzada. Japón y Australia desarrollan radares de nueva generación. Sin embargo, la mayoría de estas soluciones aún están en fases tempranas. La carrera se ha iniciado, pero el resultado está lejos de estar claro. El Zircón ha provocado algo más profundo que una reacción tecnológica. Ha cambiado la economía de la guerra naval. Un solo misil, con un coste relativamente bajo,
puede amenazar plataformas que cuestan decenas de miles de millones de dólares. Esa asimetría obliga a invertir cantidades desproporcionadas en defensa, alterando prioridades y presupuestos militares en todo Occidente. Este fenómeno marca el nacimiento de una nueva forma de disuasión. Durante la Guerra Fría, el equilibrio se sostuvo sobre el terror nuclear. Hoy, comienza a emerger la disuasión hipersónica, basada en la velocidad extrema, la imprevisibilidad y la reducción drástica de los tiempos de reacción. Un escenario donde la diplomacia tiene menos margen y los errores de cálculo se vuelven potencialmente catastróficos. La gran pregunta permanece abierta. ¿Estamos ante el arma definitiva que estabilizará los mares al imponer respeto mutuo? ¿O ante el detonante de una nueva carrera armamentista que acerque a las potencias a una confrontación directa? La historia sugiere que los grandes saltos tecnológicos rara vez traen calma inmediata. Suelen inaugurar periodos de tensión, ajustes y miedo. El 3M-22 Zircon no es solo un misil. Es la materialización de una estrategia que busca compensar inferioridad numérica con superioridad conceptual. Un recordatorio de que en la guerra moderna no siempre vence quien tiene más barcos, sino quien encuentra la forma de golpear donde más duele. El océano sigue siendo el tablero, pero las piezas han cambiado. Y lo inquietante no es la existencia del Zircon, sino lo que anuncia, un futuro en el que el dominio naval ya no se medirá por el tamaño de las flotas, sino por la velocidad con la que una amenaza puede surgir del horizonte y decidirlo todo en cuestión de segundos. Imagina un interceptor capaz de escalar hasta los límites de la estratosfera, manteniendo velocidades superiores a Mach 2,8, y armado con un misil tan rápido y maniobrable que ningún sistema de defensa aérea convencional puede seguirlo con precisión. Esta combinación, el MiG-31 y la nueva generación del misil hipersónico Kinzhal, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones estratégicas para la OTAN y para Ucrania. En los últimos meses, informes técnicos y comunicados militares rusos han confirmado que Moscú ha iniciado un programa de modernización profunda de su flota de MiG-31I. Estos interceptores, ya considerados entre los más veloces del mundo, están siendo equipados con una versión avanzada del Kinzhal con un alcance que puede alcanzar los 400 kilómetros contra objetivos aéreos de alto valor, como aviones de alerta temprana AWACS, cisternas, bombarderos estratégicos o centros de control aerotransportados. Si le está gustando este contenido, le invito a suscribirse. Esta actualización no es una simple mejora de capacidades. Es una declaración de intenciones. Rusia pretende conservar la capacidad de proyectar poder aéreo a larga distancia, mantener superioridad en zonas críticas del espacio aéreo y golpear con precisión quirúrgica en profundidad, incluso en presencia de defensas antimisiles avanzadas. El contexto operativo también está evolucionando. Las operaciones rusas de largo alcance en Ucrania han aumentado, y en varias de ellas se ha documentado el uso real de misiles Kinzhal lanzados desde MiG-31I. La modernización, según analistas, permite adaptar rápidamente el armamento, incorporar nuevas ojivas, convencionales o nucleares, y operar contra infraestructuras críticas, centros de mando fortificados o nodos logísticos estratégicos. Uno de los factores clave es que la nueva variante del Kinzhal no solo amplía su alcance, sino que le otorga flexibilidad operativa. La capacidad de atacar tanto blancos terrestres como aéreos transforma al MiG-31 y en una plataforma dual de ataque y control del espacio aéreo, capaz de influir en el campo de batalla antes incluso de que el enemigo detecte la amenaza. El 28 de septiembre de 2025, estas capacidades se hicieron visibles en uno de los ataques combinados más grandes de la guerra. Según los datos oficiales ucranianos, Rusia empleó unos 650 drones de distintas categorías, 55 misiles de crucero de largo alcance lanzados desde bombarderos Tu-95MS, 8 misiles navales Calibre, 2 misiles hipersónicos Kinzhal y varios misiles Kh-59. Más allá del número de armas, lo importante fue la presencia del Kinzhal modernizado, parte de la serie Kzal, que integra un nuevo sistema de guiado y un motor mejorado para mayor eficiencia, maniobrabilidad y velocidad. La aparición de esta nueva variante del Kinzhal en un ataque real permitió a analistas occidentales confirmar que el programa de modernización ruso es más profundo y avanzado de lo que se esperaba. Todo indica que el objetivo es aumentar el alcance, la resistencia térmica del misil,
su capacidad de seguimiento autónomo y la posibilidad de realizar maniobras evasivas en fase terminal. Con ello, Rusia envía un mensaje directo. Su arsenal hipersónico no solo está operativo, sino en expansión. La modernización del Kinzhal, incluida en la nueva serie Kzal, introduce capacidades que cambian por completo la naturaleza del combate aéreo. El misil ha pasado de ser un arma hipersónica convencional a convertirse en un sistema capaz de ejecutar maniobras evasivas complejas, ajustar su trayectoria en pleno vuelo y mantener velocidad incluso en sus fases finales, donde la mayoría de misiles pierden estabilidad y energía. Según los datos que circulan en informes de inteligencia, el Kzal alcanza velocidades estimadas entre Mach 10 y Mach 12, lo que equivale a más de 12.000 km por hora. Estas cifras superan por amplio margen la capacidad de reacción de los actuales sistemas de defensa aérea occidentales. La ampliación de su alcance operativo, que ahora puede superar los 2.000 km en determinadas configuraciones, convierte al Kinzhal modernizado en un arma apta para ataques de profundidad estratégica, incluso contra objetivos fuera del teatro de operaciones inmediato. La clave de su peligro radica en su trayectoria. A diferencia de los misiles balísticos tradicionales, cuyo movimiento puede predecirse con relativa precisión, el Kzal sigue un perfil de vuelo híbrido. Tras ser lanzado desde un MiG-31 y que vuela a gran altitud y velocidad, el misil acelera rápidamente, asciende hasta su régimen hipersónico óptimo y entra en una fase de planeo maniobrable. En este tramo puede modificar su rumbo, alterar ángulos de ataque o descender abruptamente, dificultando cualquier intento de predicción por parte de radares enemigos. Esta combinación de velocidad y maniobra hace que sistemas como TAAD, Aegis SM-3 o Patriot PAC-3 tengan dificultades para interceptarlo. La ventana de tiempo que tienen estos sistemas para calcular la trayectoria, lanzar un interceptor y lograr impacto es extremadamente limitada. En la mayoría de los escenarios simulados, la probabilidad de interceptación es insignificante. La efectividad operacional quedó demostrada el 14 de septiembre de 2025, durante un ejercicio de fuego real llevado a cabo por el grupo aéreo ruso Zapad sobre el mar de Barents. En esta prueba, los MiG-31 simularon ataques contra instalaciones críticas empleando maniobras y perfiles de ataque casi idénticos a los utilizados en operaciones reales. Analistas militares concluyeron que este ejercicio no solo tenía un valor táctico, sino también estratégico. Su propósito era demostrar que Rusia está preparada para emplear su arsenal hipersónico en un conflicto mayor si lo considera necesario. Pocas semanas antes, en agosto de 2025, uno de los ataques combinados más intensos de la guerra había puesto a prueba el sistema defensivo ucraniano. Una fuerza conjunta de drones y misiles, entre ellos Iskander, Kh-101, Kh-59, Grani Kinzhal, golpeó la retaguardia ucraniana. Las instalaciones destruidas incluyeron plantas industriales, centros de reparación, almacenes y nodos logísticos. El impacto psicológico y material fue considerable, y generó un debate sobre la capacidad real de los sistemas defensivos actuales para enfrentarse a armamento hipersónico. Estos ataques dejaron claro que la modernización del Kinzhal no es un proyecto teórico ni un desarrollo a largo plazo. Es un sistema operativo, probado en combate y integrado en la doctrina militar rusa. Ninguna de estas capacidades sería posible sin la plataforma que sirve como base de lanzamiento, el MiG-31I. Este interceptor fue diseñado originalmente durante los últimos años de la Guerra Fría para cazar bombarderos estadounidenses de alta velocidad y misiles de crucero que volaban a baja altitud. Su estructura de gran tamaño, sus potentes motores y su capacidad de mantener velocidad supersónica sostenida lo convierten en uno de los pocos aviones del mundo capaces de soportar las cargas térmicas y mecánicas asociadas al lanzamiento de armas hipersónicas. El MiG-31I puede alcanzar velocidades superiores a Mach 2,8 y operar a altitudes por encima de los 20.000 metros. Estas condiciones no solo reducen el consumo de combustible del misil, sino que multiplican su alcance efectivo. Cuando un Kinzhal, o su variante modernizada Kzal, se lanza desde esta plataforma a gran velocidad y altitud, el misil comienza su trayectoria con una ventaja cinética considerable. Esto le permite alcanzar objetivos situados muy lejos del rango que tendría si fuera lanzado desde tierra.
el diseño estructural del MiG-31 y también ha sido adaptado expresamente para portar y lanzar armamento hipersónico. La aeronave recibe refuerzos en la quilla ventral, sistemas de control actualizados y una aviónica enfocada en el guiado inicial del misil. A pesar de su tamaño, el MiG-31 puede acelerar rápidamente hasta su régimen óptimo de lanzamiento, una característica esencial para garantizar que los misiles alcancen su velocidad de crucero hipersónica en el menor tiempo posible. La combinación de MiG-31 y Iqzal constituye una plataforma aerotransportada única. En lugar de depender de silos fijos, bases o lanzadores terrestres, Rusia obtiene una capacidad de ataque móvil, flexible y difícil de localizar. La aeronave puede despegar, ascender, realizar un lanzamiento y retirarse antes de que las defensas enemigas tengan siquiera tiempo de detectar el vector atacante. Este comportamiento reduce significativamente el margen de reacción de los adversarios. Analistas occidentales han calculado que la presencia de un MiG-31 y armado con Iqzal en el flanco oriental de la OTAN reduce drásticamente los tiempos de alerta. Instalaciones críticas en Polonia, Alemania o incluso el Reino Unido podrían ser alcanzadas en apenas 8 a 12 minutos desde el momento del lanzamiento. Esta cifra, basada en la velocidad y el perfil de vuelo del misil, implica que los sistemas de defensa aérea deben detectar, clasificar y reaccionar prácticamente de inmediato para tener alguna posibilidad de éxito. Otro elemento clave es la capacidad del MiG-31 y para operar en entornos saturados de defensa aérea. Su velocidad lo convierte en un blanco difícil de interceptar, pero además puede volar a alturas donde los misiles tierra-aire pierden eficacia. Una vez lanzado el misil, el interceptor puede realizar maniobras evasivas y retirarse del área antes de que las defensas aéreas enemigas logren ubicarlo con precisión. La versatilidad del MiG-31 no se limita al lanzamiento del Iqzal. Debido a su capacidad de operación a gran altitud, puede actuar como plataforma de alerta temprana táctica, como escolta de bombarderos estratégicos o como interceptor de armas de largo alcance. En un entorno bélico moderno, donde los misiles hipersónicos y los drones saturan el espacio aéreo, esta combinación de funciones convierte al MiG-31 en un activo estratégico de primer orden. Una de las características más destacadas del programa de modernización es su integración doctrinal. Rusia no pretende que el MiG-31 opere aislado, sino como parte de una red aérea y terrestre conectada. Su función es complementar los lanzadores terrestres, reforzar las operaciones de largo alcance del Tu-95 y Tu-160, y actuar como punta de lanza en ataques rápidos contra objetivos difíciles. Esta integración aumenta la flexibilidad operacional y dificulta que las fuerzas enemigas anticipen la dirección o modalidad de un ataque. La rapidez del MiG-31, unida a la velocidad extrema del Iqzal, forma una combinación de ataque prácticamente irreversible. Una vez lanzado el misil, la ventana de interceptación se reduce a segundos, y la trayectoria variable del Iqzal elimina cualquier predicción fiable. Para la defensa aérea moderna, este tipo de amenazas representa un desafío sin precedentes. El impacto estratégico del tándem MiG-31 y Iqzal no se limita al campo de batalla ucraniano. Su presencia activa ha modificado por completo la estructura de planificación defensiva en Europa. La OTAN, consciente de que los tiempos de reacción tradicionales quedan obsoletos frente a armas que viajan a más de Mach 10, ha comenzado a reorganizar su doctrina de defensa aérea, priorizando sensores espaciales, radares de horizonte extendido y nuevos sistemas de interceptación diseñados exclusivamente para armas hipersónicas. Uno de los elementos que más preocupa a los analistas occidentales es la capacidad rusa para integrar ataques combinados en los que los misiles hipersónicos actúan como punta de lanza. Durante los ataques masivos de agosto y septiembre de 2025, el Iqzal modernizado fue empleado junto a drones kamikaze, misiles de crucero de largo alcance y sistemas balísticos como Iskander. Esta saturación simultánea obliga a que los sistemas de defensa aérea repartan recursos entre múltiples amenazas, reduciendo aún más la probabilidad de interceptación del Iqzal. La naturaleza aerodinámica del misil también incrementa su letalidad. Al comportarse como un planeador hipersónico en la fase final, puede descender desde altitudes elevadas y realizar maniobras que confunden los algoritmos de predicción de trayectoria de los sistemas interceptores. En varios análisis se señala que incluso si un radar detecta el misil,
La ventana para lanzar un interceptor es tan corta que los sistemas actuales no alcanzan a completar el ciclo de respuesta a tiempo. Este comportamiento se observó en los ataques rusos contra la retaguardia ucraniana, donde múltiples instalaciones industriales sufrieron daños significativos. Zonas como la planta de Radio Kiev, Spetszoboran Maszch y Ukrpesum fueron alcanzadas en ataques coordinados que emplearon tanto drones como misiles de alta velocidad. La complejidad del ataque, sumada a la velocidad del Kinzhal, superó las defensas locales y dejó en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras críticas ante armamento de este tipo. El uso del Kinzhal también tiene un componente psicológico. Al ser un arma difícil de interceptar, genera incertidumbre en los sistemas de mando enemigos, que deben decidir dónde concentrar recursos de defensa sin información completa sobre la dirección, altitud o perfil de ataque. Esta presión estratégica obliga a que países como Polonia, Alemania o Reino Unido mantengan sus sistemas en alerta constante, lo que incrementa el desgaste y los costes operativos. La presencia del MiG-31 y armado con Kinzhal en bases del noroeste y en la región ártica añade otro factor de riesgo. Desde estas posiciones, Rusia puede cubrir grandes zonas del Atlántico Norte, el Mar de Barents, el Báltico y buena parte del espacio aéreo europeo. El despliegue en el Ártico, además, permite operar desde pistas endurecidas donde las condiciones meteorológicas dificultan la detección del avión y reducen la eficacia de satélites infrarrojos enemigos. Para la OTAN, el problema no es solo el misil en sí mismo, sino su integración en una doctrina aérea que ya incorpora bombarderos estratégicos, submarinos con misiles de largo alcance y sistemas terrestres con armamento balístico. El MiG-31 y se convierte en un vector más dentro de un entramado de ataque profundo que Rusia utiliza para dispersar la atención defensiva del adversario. En una operación real, cualquier ataque podría combinar lanzamientos desde aire, mar y tierra, reduciendo aún más la capacidad de respuesta enemiga. En este contexto, los ejercicios rusos de 2025 han sido interpretados como pruebas de concepto, no solo para verificar la eficacia del misil, sino para medir su impacto en escenarios saturados, para coordinarlo con drones de reconocimiento, con radares OTH de largo alcance y con plataformas estratégicas como el Tu-160M. Cada ejercicio ha servido para perfeccionar la secuencia de ataque, mejorar la sincronización con sistemas terrestres y optimizar el empleo táctico del misil hipersónico. La conclusión de estos análisis es clara. El MiG-31 y con Kinzhal modernizado no es una plataforma destinada únicamente a conflictos regionales. Es un sistema diseñado para tener influencia directa en la seguridad europea y en la planificación militar global. El MiG-31 y el Kinzhal no funcionan como sistemas aislados. Forman un conjunto integrado, una arquitectura de ataque aéreo que combina velocidad, altura, maniobrabilidad y alcance para crear una amenaza que desafía los modelos tradicionales de defensa aérea. La aeronave proporciona la plataforma ideal para situar el misil en su ventana óptima de lanzamiento. El misil, por su parte, aporta la capacidad destructiva y la velocidad hipersónica necesarias para superar cualquier sistema de intercepción existente. Una de las preocupaciones centrales para Occidente es que esta combinación reduce drásticamente los tiempos de reacción. Cuando un MiG-31 asciende a gran altitud y libera un Kinzhal a velocidades supersónicas, el misil acelera casi de inmediato a Mach 8, 10 o incluso 12, alcanzando objetivos a cientos o miles de kilómetros en cuestión de minutos. Según simulaciones occidentales, blancos críticos en Polonia, Alemania o el Reino Unido podrían quedar expuestos con ventanas de alerta tan breves que ningún operador humano tendría tiempo de interpretar los datos antes del impacto. Desde un punto de vista operacional, esta reducción de tiempos obliga a las naciones europeas a replantear completamente su concepto de defensa aérea. Las redes actuales, basadas en radares de medio alcance, sistemas interceptores escalonados y centros de mando centralizados, fueron diseñadas para amenazas subsónicas, supersónicas o balísticas tradicionales. El Kinzhal, especialmente en su versión modernizada Kinzhal, quiebra ese paradigma. Combina un perfil de vuelo variable con una velocidad que impide cualquier predicción estable. La sinergia entre misil y aeronave ofrece a Rusia ventajas estratégicas adicionales. El MiG-31 puede reposicionarse rápidamente antes del lanzamiento,
operar desde aeródromos dispersos, ejecutar rutas de aproximación de difícil detección y retirarse antes de que la defensa enemiga logre identificarlo con claridad. El misil, por su parte, mantiene la amenaza activa hasta el impacto, realizando cambios de dirección abruptos que complican cualquier intento de interceptarlo. Esta flexibilidad operativa, movilidad del vector aéreo y maniobrabilidad del misil, amplía enormemente el abanico de posibilidades tácticas. Rusia puede lanzar ataques selectivos contra infraestructuras críticas, saturar defensas con ataques combinados o emplear el sistema como elemento de disuasión en regiones tensas del Báltico, el Ártico o el Mar Negro. Incluso despliegues limitados obligan a los adversarios a mantener activos sus sistemas de alerta, lo que incrementa el desgaste y eleva los costes operativos. A nivel estratégico, la modernización del Kinzhal y del MiG-31 ya ha generado un efecto dominó. Los países occidentales han acelerado el desarrollo de tecnologías antihipersónicas, incluyendo radares de alerta temprana basados en constelaciones espaciales, interceptores de energía dirigida, misiles hit-to-kill ultrarrápidos y sistemas de seguimiento multiángulo. Sin embargo, la mayoría de estos programas se encuentran aún en fases iniciales, mientras que Rusia continúa empleando y perfeccionando un sistema ya probado en combate. Los ejercicios y ataques reales realizados en 2025 han dejado clara la intención rusa: emplear el Kinzhal no solo como un arma de precisión, sino como un vector estratégico capaz de alterar el equilibrio en cualquier región donde se despliegue. La integración del misil en ataques masivos demuestra su papel dentro de la doctrina de saturación y ruptura de defensas. Su uso repetido, tanto en ejercicios de fuego real como en enfrentamientos en Ucrania, confirma que no se trata de un arma experimental, sino de un sistema plenamente operativo. La presencia del MiG-31 y en bases del Ártico, del Distrito Militar Occidental y de Kamchatka permite a Rusia cubrir enormes áreas de Europa, Asia y el Pacífico Norte. Esto convierte al sistema en una herramienta de proyección de poder de alcance intercontinental. Los analistas señalan que, incluso sin necesidad de emplearlos, la mera existencia de estos interceptores con su armamento hipersónico impone limitaciones a la movilidad de fuerzas enemigas, a la ubicación de centros logísticos y al diseño de rutas de suministro. En términos de disuasión, el mensaje es inequívoco. Rusia ha logrado consolidar un arma capaz de superar las defensas actuales y de mantener la iniciativa estratégica en escenarios de alta tensión. El MiG-31, y reforzado por el Kinzhal modernizado, permite a Moscú responder rápidamente, lanzar ataques precisos a larga distancia, y si fuera necesario, alterar el equilibrio en el teatro europeo en cuestión de minutos. En resumen, el tándem MiG-31 y Kinzhal/Kzhal representa una transformación profunda en la guerra aérea moderna. La velocidad extrema del misil, la altitud operativa del interceptor y la capacidad de modificar trayectorias en pleno vuelo crean un sistema que redefine la proyección de poder aéreo ruso. Su impacto se extiende más allá del conflicto ucraniano y obliga a la OTAN y a las principales potencias occidentales a rediseñar por completo sus estrategias de defensa. Lo que está claro es que esta combinación no es solo un avance tecnológico, sino un cambio de paradigma, una herramienta capaz de decidir un conflicto antes de que la defensa enemiga tenga tiempo de reaccionar. En el vasto panorama de la aviación militar, pocos aviones han logrado desafiar de manera tan contundente el paso del tiempo como el Tu-95, conocido en Occidente como Bear. Diseñado en los primeros años de la Guerra Fría, cuando el mundo aún trataba de comprender cómo sería el conflicto del futuro, este bombardero estratégico se convirtió en una de las plataformas más singulares y emblemáticas jamás creadas por la Unión Soviética. Y, contra todo pronóstico, más de 70 años después, sigue volando. A primera vista, el Tu-95 parece un anacronismo, un bombardero gigantesco movido por hélices en una era dominada por aviones furtivos, misiles hipersónicos y drones autónomos. Pero esa apariencia engaña. Aunque su diseño básico nació en 1950, su evolución no se ha detenido jamás. Con nuevas variantes, nueva aviónica, nuevos misiles y nuevas capacidades estratégicas, este bombardero no solo ha sobrevivido, sigue siendo una pieza esencial del poder nuclear ruso en pleno siglo XXI. Para comprender su historia, hay que regresar al final de la Segunda Guerra Mundial.
La Unión Soviética observaba con preocupación cómo Estados Unidos ampliaba su arsenal con bombarderos capaces de cruzar océanos enteros. Primero el B-29, luego el monumental B-52. Moscú sabía que, si quería mantener una disuasión creíble, necesitaba un avión que pudiera alcanzar territorio estadounidense desde bases soviéticas sin depender de repostajes arriesgados. Fue entonces cuando la oficina de diseño Tupolev recibió el encargo de crear un bombardero de alcance intercontinental capaz de transportar armas nucleares y atravesar defensas aéreas enemigas. El resultado fue el Tu-95, que realizó su primer vuelo en 1952. Su característica más llamativa, sus enormes hélices contrarrotativas impulsadas por motores NK-12, lo hicieron único. Ningún otro avión militar de gran tamaño había intentado combinar turbopropulsores con un rendimiento casi supersónico. Con una velocidad que rozaba los 925 km por hora, el Tu-95 se convirtió en el avión turbohélice más rápido jamás construido, un récord que, sorprendentemente, aún conserva. Aunque ese diseño le otorgaba potencia, también tenía una desventaja: el ruido. El Tu-95 no solo es ruidoso, es legendario por su sonido. Hay informes que aseguran que su firma acústica era tan fuerte que incluso los submarinos podían detectarlo mediante sonar. Aún así, esa aparente debilidad no fue suficiente para detenerlo. Con alcance intercontinental, capacidad para volar por encima de los 13.000 metros y una tripulación de entre 6 y 7 personas, el Tu-95 se convirtió en el pilar fundamental de la aviación estratégica soviética. Y antes de continuar con la evolución de este bombardero, sus variantes y su sorprendente uso en conflictos modernos, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, para que no te pierdas ningún análisis sobre las aeronaves que están definiendo la historia militar del último siglo. El desarrollo del Tu-95 no fue simplemente una respuesta técnica a un desafío militar. Fue una declaración estratégica. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética entendió que la nueva era estaría marcada por la capacidad de golpear a distancia. Estados Unidos ya había demostrado el poder de los bombarderos estratégicos, y con la incorporación del B-52 Stratofortress, la supremacía aérea estadounidense parecía aún más consolidada. Moscú necesitaba equilibrar esa balanza, y el Tu-95 se convirtió en la herramienta ideal para ello. Para lograr ese alcance extraordinario, Tupolev decidió alejarse de los motores a reacción tradicionales. En su lugar, optó por los motores Kuznetsov NK-12, los turbohélices más potentes jamás fabricados. Cada uno mueve un par de enormes hélices contrarrotativas que generan una potencia combinada capaz de impulsar al Tu-95 a velocidades casi comparables a un reactor. Esta solución, aunque atípica para un bombardero estratégico, permitió un ahorro de combustible significativo, y por ende, un alcance operativo que superaba los 15.000 kilómetros. Esa misma configuración convirtió al Tu-95 en un avión singular y reconocible al instante. Su sonido, descrito como un rugido mecánico inconfundible, podía escucharse a grandes distancias. Las vibraciones de los motores eran tan intensas que algunos informes sugerían que podían ser detectadas incluso por sensores submarinos. Pero el ruido, lejos de ser un problema insalvable, era el precio a pagar por un rendimiento que ningún otro bombardero turbohélice ha logrado igualar. En términos operativos, el Tu-95 fue concebido para transportar armas nucleares durante los años más peligrosos de la Guerra Fría. Su función principal era actuar como plataforma de lanzamiento de bombas estratégicas capaces de alcanzar ciudades y bases militares estadounidenses. Pero con el tiempo, su rol evolucionó. La llegada de misiles antiaéreos más sofisticados y sistemas de intercepción obligó a actualizar constantemente al Tu-95 para mantenerlo relevante. Aquí es donde entra en escena el Tu-95MS, una de sus variantes más conocidas. En lugar de lanzar bombas desde gran altura, este modelo se adaptó para portar misiles de crucero de largo alcance como los KH-55, KH-65 o KH-101, capaces de recorrer miles de kilómetros y golpear objetivos con alta precisión sin que el bombardero tuviera que violar el espacio aéreo enemigo. Esta transición convirtió al viejo Tu-95 en un arma moderna,
capaz de permanecer lejos de las defensas más peligrosas mientras proyectaba poder estratégico con la misma eficacia que un bombardero más moderno. Durante la Guerra Fría, el Tu-95 se convirtió en un símbolo de la fuerza soviética. Realizaba patrullas regulares alrededor del Ártico, sobrevolaba el Atlántico Norte y se acercaba deliberadamente a los límites del espacio aéreo de la OTAN. Estas misiones eran tan comunes que se convirtieron en rutina. Cazas F-15, F-16, Tornado o Mirage despegaban para escoltar al Bear mientras éste volaba con serenidad, enviando un mensaje silencioso pero contundente. Para la OTAN, estas interceptaciones eran un ejercicio constante de alerta temprana. Para la Unión Soviética, eran una demostración política de alcance y disposición. Y lo más sorprendente es que, décadas después, estas escenas siguen repitiéndose con los Tu-95 rusos modernos. A lo largo de la Guerra Fría, el Tu-95 se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del poder estratégico soviético. Su silueta inconfundible, con sus alas largas y sus hélices contrarrotativas en constante rotación, aparecía con frecuencia en las pantallas de radar de la OTAN. En aquel contexto de tensiones constantes, el simple hecho de que un Tu-95 volara cerca del espacio aéreo occidental desencadenaba una respuesta inmediata. Cazas F-15, F-16, Tornado o Mirage despegarían en minutos para interceptarlo, escoltarlo y asegurarse de que no representara una amenaza directa. Estas escenas, captadas en fotografías y vídeos de la época, reflejaban una dinámica casi ritual. El Tu-95 avanzaba con estabilidad y sin variaciones bruscas, enviando un mensaje: la Unión Soviética era capaz de proyectar fuerza estratégica a miles de kilómetros de sus fronteras. Los cazas de la OTAN se acercaban, lo flanqueaban, lo observaban de cerca y luego regresaban a sus bases, habiendo cumplido su misión. Este juego de vigilancia aérea se repetía semana tras semana, año tras año. Era un recordatorio constante de que, aunque la confrontación nuclear nunca estalló, las superpotencias convivían en un estado perpetuo de tensión calculada. Pero el Tu-95 no se quedó anclado en el pasado. Su diseño extraordinariamente robusto permitió la creación de variantes destinadas a misiones completamente diferentes. Una de las más destacadas es el Tu-142, una versión especializada en guerra antisubmarina. Este avión incorporó radares marítimos, sensores de baja frecuencia, detectores de anomalías magnéticas e incluso sonoboyas, convirtiéndose en una plataforma formidable para rastrear submarinos enemigos en vastas extensiones oceánicas. Su autonomía, heredada del Tu-95 original, lo hacía especialmente útil para patrullar el Ártico y el Pacífico, regiones críticas durante la Guerra Fría. La versatilidad del Tu-95 es sorprendente si se considera su edad. Pocos diseños de los años 50 han logrado permanecer operativos con tanta eficacia. Y eso se debe a que este bombardero nunca dejó de evolucionar. La última variante, el Tu-95 MSM, incorpora aviónica digital, un radar completamente nuevo, sistemas de navegación por satélite y capacidad para transportar misiles de crucero de última generación. Gracias a estas mejoras, un avión diseñado antes del nacimiento de la informática moderna sigue siendo hoy una plataforma letal capaz de participar en operaciones reales. La guerra en Ucrania lo demostró con contundencia. Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, varias oleadas de misiles de crucero lanzados desde Tu-95 causaron daños severos en la infraestructura energética ucraniana. Con estaciones eléctricas y redes de distribución atacadas repetidamente, millones de personas quedaron sin suministro durante los meses más fríos del invierno. Este impacto no solo afectó a la vida cotidiana, sino también a la moral pública y a la capacidad de Ucrania para mantener servicios esenciales. Los Tu-95 no tuvieron necesidad de ingresar en el espacio aéreo ucraniano. Su papel consistió en actuar como plataformas de lanzamiento desde territorio ruso, aprovechando el enorme alcance de los misiles modernos. Esta estrategia refleja exactamente por qué el Tu-95 sigue siendo relevante. No necesita penetrar defensas modernas para cumplir su misión. Y es esta combinación de simplicidad estructural, alcance gigantesco y modernización constante lo que ha permitido que un diseño de 1952 siga jugando un papel activo en los conflictos del siglo XXI.
La permanencia del Tu-95 en servicio no solo se explica por sus capacidades estratégicas, sino también por el valor simbólico y político que representa para Rusia. En un país donde la aviación de largo alcance se considera una extensión directa del poder nuclear, el Tu-95 ocupa un lugar central dentro de la tríada estratégica junto a los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, y los submarinos nucleares. Su presencia en ejercicios militares, desfiles y patrullas de larga distancia no es solo operativa. Es también un mensaje cuidadosamente calculado hacia el exterior. Durante décadas, el Tu-95 sirvió como recordatorio de que la Unión Soviética podía golpear objetivos a miles de kilómetros sin necesidad de desplegar tropas en el extranjero. Ese mensaje, heredado por la Rusia moderna, sigue vigente. Cada vez que un Tu-95 aparece en los radares de Noruega, Japón, el Reino Unido o Canadá, las fuerzas aéreas de estos países reaccionan inmediatamente. Los interceptores despegan, acompañan al bombardero y documentan su paso mientras éste continúa su ruta con una calma casi intimidante. Estos encuentros no buscan desencadenar un conflicto. Su objetivo es demostrar preparación, alcance y vigilancia mutua. Pero más allá de su uso simbólico, el Tu-95 ha mostrado en varias ocasiones que aún puede ser un actor decisivo en escenarios de guerra real. Su capacidad para transportar misiles de crucero de largo alcance permite a Rusia ejecutar ataques sin arriesgar directamente sus aviones ni a sus tripulaciones. Este tipo de operaciones se volvió especialmente evidente durante la guerra en Ucrania, donde el Tu-95 fue empleado como plataforma de lanzamiento para misiles que impactaron infraestructura crítica, redes energéticas y centros logísticos en distintos puntos del país. Es un recordatorio de que, aunque el diseño de la aeronave tenga más de 7 décadas, su efecto estratégico sigue siendo tangible y devastador. Lo realmente extraordinario es que el rendimiento operativo del Tu-95 no depende de su capacidad para penetrar defensas modernas, sino de su capacidad para operar desde la distancia. Mientras bombarderos furtivos como el B-2 Spirit están diseñados para atravesar radares enemigos sin ser detectados, el Tu-95 adopta una estrategia diferente. Mantenerse lejos, operar desde la seguridad del espacio aéreo propio y dejar que los misiles hagan el trabajo. En ese sentido, no compite con los bombarderos furtivos occidentales. Simplemente cumple una función distinta. Y aún así, llegar a este punto no ha sido sencillo. Mantener operativo un diseño tan antiguo exige modernizaciones profundas y continuas. El Tu-95 MSM, la variante más avanzada, integra nuevos sistemas de guerra electrónica, mejores motores, una cabina renovada y compatibilidad con misiles de última generación. Estos cambios han revitalizado por completo la plataforma, permitiendo que el Tu-95 siga siendo útil en una era donde los drones, la inteligencia artificial y los ataques de precisión dominan el campo de batalla. Todo esto refuerza una idea fundamental. Un diseño no necesita ser moderno para ser efectivo. Con la ingeniería adecuada y actualizaciones constantes, incluso una máquina nacida en los años 50 puede seguir siendo una pieza clave en el ajedrez militar global. El Tu-95 no es simplemente un bombardero histórico. Es una prueba viviente de que un diseño acertado puede trascender generaciones enteras de tecnología militar. En un mundo donde los avances parecen volverse obsoletos en cuestión de años, esta aeronave, creada cuando el mundo todavía se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, continúa surcando los cielos con un papel activo, preciso y estratégico. Esto lo convierte en uno de los ejemplos más impresionantes de longevidad aeronáutica de toda la historia. Hoy, más de 70 años después de su primer vuelo, el Tu-95 sigue formando parte de la columna vertebral del poder estratégico ruso. No iguala la furtividad del B-2 Spirit ni la sofisticación proyectada del futuro H-20 chino, pero su fortaleza radica en algo distinto: fiabilidad, alcance, capacidad de carga y modernización constante. Sus misiles de crucero pueden atacar objetivos desde distancias enormes sin que la aeronave tenga que acercarse a zonas protegidas por defensas antiaéreas modernas. Esto convierte al Tu-95 en una plataforma de ataque a distancia que sigue siendo útil incluso en guerras contemporáneas altamente tecnológicas. Y aunque su sonido pueda parecer un eco del pasado, la amenaza que representa sigue siendo plenamente actual. El Tu-95 continúa formando parte de simulacros nucleares,
patrullas estratégicas y operaciones reales. Es una pieza clave dentro de la doctrina rusa de disuasión, y su sola presencia cerca de territorios de la OTAN continúa generando titulares, respuestas diplomáticas e interceptaciones aéreas. La aviación rusa lo ve como un símbolo de continuidad, un recordatorio de que incluso en un mundo dominado por lo digital, lo antiguo puede seguir siendo extremadamente peligroso. La modernización del Tu-95 también refleja algo esencial sobre la estrategia militar rusa. Cuando un sistema funciona, se refuerza, se adapta y se utiliza todo lo posible. No se trata solo de nostalgia o de ahorrar costos. Es una filosofía de diseño que apuesta por la evolución antes que por la sustitución. En ese sentido, el Tu-95 simboliza una forma de pensar que combina tradición, ingeniería robusta y una visión pragmática del combate moderno. Mientras pueda modernizarse, el Tu-95 seguirá ahí, volando en silencio sobre las nubes del Ártico, atravesando rutas oceánicas, patrullando espacios estratégicos y lanzando misiles desde distancias imposibles. Su historia aún no ha llegado a su fin. Es, al mismo tiempo, un artefacto del pasado y una herramienta del presente, una máquina que ha visto crecer y caer naciones, doctrinas y tecnologías, y aún así continúa operando con un propósito claro. Y si quieres seguir descubriendo cómo aeronaves como el Tu-95, bombarderos furtivos, cazas de quinta generación o drones de combate están redefiniendo el poder militar del siglo XXI, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí continuaremos explorando la historia, la tecnología y la estrategia que moldean los cielos del mundo.